atrás, sin exagerar. Cuando mis hermanos y yo éramos niños, nos habíamos acostumbrado a tener unos días de vacaciones cada año, casi siempre en alguna playa del país. Pero se nos vinieron entonces temporadas negras para la familia, que abordaron enfermedades y problemas económicos, y pronto estos paseos anuales se convirtieron solo en un recuerdo. Casi 5 años después, logramos por fin volver a tenerlas en un puente. Esta vez no era a una playa, al contrario. Ante el calor que azotaba la ciudad, decidimos buscar un lugar más contrastante y económico. Un lugar en el bosque, frío, donde pudiéramos despertar y oler la niebla por la mañana. Mis padres eligieron unas cabañas que ya nos habían recomendado unos tíos, y la verdad yo me emocioné porque llevaba una clase de fotografía en la universidad y sentía que el bosque me daría buenas oportunidades de acabarme algunos carretes y poder llevar algo interesante a la siguiente clase. Llegamos cansados luego de ese viaje en carretera, y recuerdo muy bien que yo aparté el baño al llegar. Necesitaba darme una larga ducha pues me sentía muy cansada. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta que el señor, dueño de la cabaña, llegara, media hora después de nosotros, y nos enseñara el lugar y sus alrededores. Nos explicó algunas cosas y luego nos señaló una vereda que era un atajo hacia el pueblo, en lugar de dar la vuelta tan larga por la carretera que acabábamos de llegar. «Me pueden llamar si quieren», dijo, «pero hay muy poca señal aquí. Yo me salgo y me voy hacia aquel árbol», nos dijo señalando, «porque siento que allá agarra un poco más». Nos dejó solos. Mis hermanos se pusieron a corretear afuera con una pelota, a pesar de que se hacía de noche, y mis papás sacaron la despensa que llevaban para empezar a hacer de cenar. Yo aproveché para darme ese baño caliente que tanto necesitaba. No había una gran vista en el lugar, aunque estábamos muy alto, porque los árboles nos rodeaban, pero se veía justo como en las fotos, y la niebla incluso comenzaba a rodear los pinos, a la cabaña, a nosotros. Me metí a bañar, y por un momento escuché como que me hubieran hablado. Cerré la regadera y pregunté en voz alta, pero no me respondieron. Continué bañándome y escuché algo más, pero no sabía identificar bien qué era. Decidí no hacerle caso. A final de cuentas, estábamos en un bosque y yo no tenía mucha familiaridad con los sonidos de la naturaleza. Terminé de bañarme y lo seguí escuchando. Era como un animal, como algo que rascaba detrás de la pared, recorriéndola desde el techo hasta el piso. Pensé que era quizás una rama detrás del baño, aunque no vi ningún árbol tan cerca a la cabaña cuando le dimos la vuelta por fuera. Pero bueno, estaba segura que no había nada de qué preocuparme, tanto que ni siquiera le dije a mis papás. Pero esa noche soñé muy feo. A mí fue la única a la que le tocó habitación sola, y escuché toda la noche como si algo respirara muy cerca de mí. Creo que hasta calentura me dio en algún momento, y me había despertado ya varias veces sintiéndome muy mal. En una de estas veces que desperté, vi mi puerta abierta y a mi mamá en ella, observándome. Le pregunté qué pasaba y me dijo que solo quería checar que todo estuviera bien. Entró a revisar mi ventana y me dio un beso de buenas noches. «Ahorita vengo», me dijo. «Me voy a quedar contigo». Ya por la mañana, sintiéndome un poco mejor, me platicaron todo lo que había pasado la noche anterior, mientras preparaban café. Mis hermanos escucharon que alguien estaba caminando por el piso de madera que rodeaba a la casa. Uno de ellos se había quedado dormido en la sala y fue a despertar al otro. Este le decía que se calmara, que seguramente no era nada. «A lo mejor hay venados por aquí, o algo así, pero tú tranquilo». Entonces los escuchó él también,
y se dio cuenta de que sí era algo en dos patas, caminando alrededor de nosotros. Algo grande. Se fueron corriendo a despertar a mi papá sin hacer ruido, y él buscó algo con que salir a revisar. Fue en ese momento cuando mi mamá fue a checarme a mi cuarto. Salieron mi papá y mis hermanos, tomaron cuchillos de la cocina, un bat, y así salieron a revisar. Aunque escucharon movimiento entre los árboles, no lograron ver nada. La oscuridad de esa noche en el bosque, sin luna y rodeados de árboles altos, era total. Yo supuse que, como me sentía mal, mi mamá se había quedado el resto de la noche conmigo. Esa mañana, fría y nublada, estuvimos más preocupados por lo que pasó la noche anterior. No lográbamos disfrutar de nuestro escape. Mis papás nos dijeron que no nos alejáramos de la cabaña, y mis hermanos solo hablaban de qué podía haber sido y cómo sería el plan más adecuado para defendernos si alguien nos atacaba en un lugar como ese. Yo los veía casi hasta divertidos con los planes, como si estuvieran viviendo su propia película de terror. Ya estábamos adentro y ellos seguían platicando en la sala. Y entonces, desde mi cuarto, los escuché todavía más sobresaltados. Salí para escuchar bien qué decían y los vi pegados a la ventana. Hay algo ahí, detrás de esos árboles. Mira. Me acerqué a ellos para decirles que por favor no bromearan con eso, pero pude ver cómo se movió de un árbol a otro, una figura negra, enorme, como de 1,90. No estaba a mucho más de 40 metros de nuestra cabaña. Le dijimos a mi papá lo que estaba ahí, pero le pedimos que no saliera a revisar. Sugirió que fuéramos en la camioneta al pueblo para buscar al señor de la cabaña, pero la verdad preferíamos no tomar esa carretera en ese momento. Era demasiado solitaria. Uno de mis hermanos se ofreció a bajar corriendo por el sendero, que llegaba hasta el pueblo de forma más directa, pero evidentemente tampoco era buena idea. Así que solo salió mi papá y se acercó hasta el lugar que nos habían señalado, donde había más señal, y ahí esperó hasta enviar un mensaje. Se tardó unos 20 minutos en regresar, mientras el mensaje salía y el señor le respondía que ya iba para allá. Para este momento nos dimos cuenta que ya se nos había pasado toda la tarde. Estaba por oscurecer de nuevo. Y afuera de la cabaña, todo parecía tener un filtro azul. Y la niebla ya era tan espesa que más bien parecía una llovizna. Era un paisaje de verdad muy bonito. Y por un momento, ya sabiendo que el señor iba a llegar en cualquier momento, yo sentí que hasta nos empezábamos a relajar. Es nuestra imaginación a lo mejor, ¿no? Les dije. Quizás solo era alguien que iba pasando por la vereda y ni en cuenta de nosotros. Y mírenos a nosotros aquí todos asustados. Los demás quisieron coincidir, excepto mi mamá. No, sí hay algo raro. Ayer que te fui a revisar en la noche, vi clarito que había alguien parado afuera de tu ventana. No te quise asustar, pero por eso me quedé ahí contigo. Y la siguiente hora se la pasaron mi mamá y mi papá peleando en el cuarto, discutiendo sobre por qué no le había dicho a mi mamá lo que había visto. Pero mi mamá también tenía argumentos para no haberlo hecho. Escuchamos unos pasos en la madera, afuera, y nos acercamos a la puerta pensando que ya había llegado el señor, pero no vimos a nadie. Antes de que pudiéramos ir a decirle a mis papás, escuchamos una risa a lo lejos, pero de alguna forma también a la vez muy cerca. Todos lo escuchamos. Mis papás salieron corriendo del cuarto y entonces escuchamos algo más. Algo se movía en el cuarto de mis hermanos, tan fuerte que hasta movió algunas cosas colgadas en la pared.
Corrieron para ver quién estaba ahí, pero no había nadie en el cuarto, y la pared se volvió a mover. Salimos corriendo al carro, y justo cuando mi papá iba a volver por la bolsa de mi mamá y su cartera, llegó el señor en un pickup con algunos muchachos. Mi papá le hizo señas y le dijo que había alguien allá adentro, y se bajaron todos corriendo para revisar la cabaña rincón por rincón. Eventualmente lograron encontrar algo, una especie de refugio construido en las paredes interiores, con ropa, restos de comida. Alguien había hecho un hoyo por una de las esquinas del techo y había estado habitando esta cabaña, al parecer, en toda ella cuando no había huéspedes, y se regresaba a la pared cuando alguien llegaba a pasar el fin de semana. Lo más horrible fue que por esta pared podía llegar al baño, a la regadera, y aunque el dueño nos aseguró de que no había manera de que pudiera haber visto hacia adentro, yo no podía dejar de pensar en lo que había sentido, en cómo lo sentía arañando esa pared a unos centímetros de mí. Por la sala y por el cuarto de mis hermanos, donde lo escuchamos por última vez, sí había rendijas que le permitieron observarnos. Decidimos entre todos no hacerlo público, pues sabíamos que la cabaña era la única forma de mantenerse económicamente del señor, y él nos aseguró que no sabía nada y que lo iba a resolver. Pero por lo que supimos, nunca dieron con la persona que se escondía ahí. Para cuando terminaron de revisar todo, eran casi las 5 de la mañana, y aunque el señor nos invitó a quedarnos, en ese momento, a esa hora, decidimos regresarnos a casa. 2 años después, cuando pudimos volver a tener vacaciones, preferimos volver a la playa. No sé qué vayan a pensar, comunidad, pero voy a compartir con ustedes la experiencia más aterradora que he vivido, el recuerdo más feo que tengo hasta hoy. A mí siempre me ha gustado tener citas fuera de lo común, y esto que voy a platicarles ocurrió cuando recién empezaba a salir con una chica, que hoy es mi esposa. Tenía amigos scouts que me invitaban constantemente con ellos a sus caminatas, pero nunca acepté. Sin embargo, cuando me hablaron de una cascada muy linda que se formaba no muy lejos de la ciudad en épocas de lluvia, me interesó. Decían que tenías que caminar unos 10 kilómetros para llegar, 10 kilómetros en la nada, pero que era un lugar perfecto y que valía la pena. Y yo pensé que era la aventura indicada para perderme todo un día ahí con mi novia. Cuando se lo propuse, aceptó contenta y se preparó. Tenía hasta el calzado correcto para ello. Yo no, pero en ese momento no me importó. Iba recordando bien las instrucciones en el camino. Bueno, más bien los detalles que habían dado mis amigos para llegar hasta allá. Dejamos el auto en el mismo lugar que ellos, en un descanso junto a la carretera, y me puse a buscar alrededor la vía del tren que tenía que seguir. No había problema porque si seguía la vía, no me iba a perder. El único detalle es que, según dijeron, teníamos que pasar por un puente donde no había más espacio que el del tren, aunque la verdad en esa ruta ya era raro cuando pasaban. Y tal como me habían descrito, no muy lejos de la carretera estaba el túnel. Se alcanzaba a ver. Un túnel que atravesaba un cerro de unos 200 metros de largo. Sí daba algo de miedo, pero así iniciaría nuestra caminata, con un túnel. Ya desde el inicio era emocionante. Ya estábamos haciendo algo que no habíamos experimentado jamás. Atravesamos el túnel. Caminamos no más de 20 minutos sobre las vías del tren, cuando ya se habían quedado muy atrás todos los sonidos de la carretera, cualquier señal de civilización. Y no sé qué le iba platicando a mi novia, algo seguro intentando impresionarla, cuando me pidió que me callara y que pusiera atención a lo que estaba enfrente. A lo lejos